Muy buenas tardes, saludos cordiales desde nuestros estudios en la ciudad de Guatemala, aquí en la zona 15, deseándoles a todos lo mejor en este inicio de semana y dándole la más cordial bienvenida al señor ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, quien nos acompañará en este programa para hablar temas importantes inherentes a su cartera. Antes que nada, señor ministro, pues bienvenido a Radio Cadena Sonora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Luis. Muy buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por la invitación a poder platicar con tu persona. Muchas gracias, señor ministro. Hablamos de una ampliación presupuestaria que ustedes han solicitado al Congreso de la República para que pues se puedan solventar, supongo que algunos programas que ya están previstos. Evidentemente, pues hay una necesidad de esa ejecución, pero cuéntenos en términos generales para poderlo comunicar a nuestra audiencia, ¿cuál es la idea que están manejando, señor ministro? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el cambio que estamos solicitando en el presupuesto para este año obedece a que, en primer término, estamos operando con el presupuesto del año pasado, con lo cual no tiene los suficientes recursos ni tampoco los elementos para poder atender la realidad económica y social de este año. Y el segundo elemento es que este es el primer año de gobierno y por supuesto nosotros no hicimos ese presupuesto, por eso es que tiene que tener algunos ajustes. Los ajustes que se están solicitando van en tres vías. El primero tiene que ver en la necesidad de incrementar las inversiones públicas, esto para llevar desarrollo y por supuesto para crear condiciones de mayor empleo y actividad económica. El segundo elemento que nosotros estamos observando es la necesidad de mejorar y aumentar la capacidad que tenemos de producir bienes y servicios públicos que lleven bienestar en educación, salud, asistencia social. Y el tercer gran elemento es todo lo relacionado con seguridad y defensa y justicia, que son presupuestos también importantes para el bienestar y para el desarrollo de Guatemala. Podría interpretarse que al momento de cómo va corriendo el año, que estamos prácticamente a mediados de año, hay algunas dificultades en las carteras para la ejecución de determinados rubros, señor ministro. Bueno, estamos teniendo ya algunas necesidades de recursos adicionales para poder hacer frente, por ejemplo, al programa de veteranos militares. Esta es una ley que se aprobó y que dota de 1,000 quetzales mensuales durante 36 meses a los beneficiarios. Y sí necesitamos la ampliación, la aprobación en el Congreso para poder contar con esos recursos. Programas como el del adulto mayor, por ejemplo, estamos muy bien pagando al día, pero quisiéramos elevar la cobertura. Hoy solamente hay 200,000 personas mayores de 65 años cubiertas por el programa. Si se llega a aprobar, que yo estoy seguro que así será en el Congreso, vamos a tener la posibilidad de elevar de 200 a 240,000 beneficiarios. Entonces sí hay mucho trabajo por hacer que el esfuerzo de este reajuste presupuestario nos permite hacer. ¿De qué monto realmente se está hablando y si es que este puede fluctuar eventualmente en su aprobación en el Congreso? Bueno, nosotros hemos enviado una iniciativa de ley por 14,450 millones de quetzales. Esto son recursos que provienen de ingresos que tenemos y que vamos a recaudar como fruto de los impuestos de este año y más o menos 1,000 millones de quetzales que ya están en la caja, que son disminuciones, digamos, de nuestra caja. Esto es básicamente una ampliación que está utilizando recursos con los que el Estado cuenta. No tiene nada que ver con préstamos ni es más endeudamiento. Y por el contrario, los efectos que tiene sobre inversiones sociales son muy altos. Por eso nos hemos decidido a enviarlo al Congreso y a solicitar su aprobación. Bueno, vamos a hablar del destino precisamente que van a ir teniendo estos 14,450 millones de quetzales, que pues es el motivo de la ampliación y de la solicitud que hace al Congreso de la República el gobierno central. Pero hay importante información de último minuto. Vamos a trasladarnos con nuestros compañeros para luego seguir con esta interesante entrevista al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos. Adelante, compañeros. Ahora con la entrevista aquí en nuestros estudios al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, quien habla de esta solicitud enviada al Congreso de la República para la ampliación presupuestaria, que decía usted, señor ministro, pues tiene ya un sustento
podríamos interpretar que este dinero ya está en caja o es parte de la proyección de la recaudación de la SAT. Sí, así es. Ya tenemos a estas alturas del año, ya hay alrededor de 7.500 millones que están pendientes de utilización y por eso es tan importante ir al Congreso a solicitar este reajuste, esta ampliación que puede ayudarnos a empezar a tener una mayor capacidad de producir bienes y servicios públicos, le decía, con fines de mejorar bienestar, desarrollo, tales como por ejemplo la meta de 10.000 escuelas remozadas. Ya se hicieron las primeras 4.100 escuelas remozadas y queremos al terminar el año tener 10.000 de las 35.000 escuelas. Esto significa que en los próximos 4 años cumpliríamos el ciclo de remozar todas las escuelas, pero hay que ir paso por paso y tenemos los recursos, ahora necesitamos tener el espacio en el presupuesto para poder destinarlo a este tipo de acciones. Eh, por el contrario, ¿qué pasa si ese dinero no se utiliza? Porque al final es el dinero del Estado, pero necesitan de una autorización presupuestaria Así es. para su ejecución. No es solo de tenemos el dinero y lo gastamos a través del Ministerio de Finanzas, ¿no? Así es correcto. Necesitamos ir al Congreso porque el Congreso es quien está facultado para autorizar la utilización de estos recursos. Si no se llegaran a usar, infortunadamente se perdería una gran oportunidad porque 6 meses, los próximos 6 meses que tenemos frente a nosotros, serían 6 meses que se pueden usar para ese remozamiento, para aumentar la cobertura del programa del adulto mayor, para pagar puntualmente a los veteranos militares. La ampliación también incluye un incremento a los pensionados del Estado, de las clases pasivas del Estado. Todo eso se puede hacer a lo largo de este año. Si no, pues lo dejaremos en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Ahora bien, algunos se preguntará en esta ampliación presupuestaria cómo va a estas alturas del año también la ejecución, porque una cosa es tener el dinero pues para gastarlo y otra cosa es que realmente se esté gastando en lo que decía aquel presupuesto del año 2023, ¿no? Sí, ¿Cómo va ese sí. tema? Bueno, tenemos al 31 de mayo una ejecución superior al 35% de todo el presupuesto. Eso en promedio es la mejor ejecución en promedio de los últimos 5 años. Para ser el primer año de gobierno en el que se cree que hay pocas capacidades de ejecución, vamos bastante bien. Hay ministerios que van muy adelantados con su ejecución, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobernación. Estos ministerios están teniendo una muy buena capacidad de ejecución y por supuesto hay ministerios en donde todavía estamos terminando de trabajar, pero solamente en el Ministerio de Comunicaciones este mes de mayo se ejecutó el 10% del total del presupuesto, con lo cual ya este ministerio está teniendo una ejecución por encima del 24%. Eh, Hay que seguir trabajando porque no solo se trata de ejecutar, sino se trata de dar resultados. Y sí nos hemos preocupado desde el día 1 en ejecutar el presupuesto, pero hacerlo buscando el mayor y el mejor resultado posible para la población. Sin lugar a dudas, una de las grandes demandas hoy día de la población precisamente es el tema de seguridad. ¿Cómo vendría a apoyar en esa materia en específico esta ampliación? Bueno, cada ministerio ha expuesto diferentes metas que tendrían con la ampliación. En el caso del Ministerio de Gobernación hay 2.000 radiopatrullas que están pendientes de repararse para poder distribuirse en todo el territorio nacional, así como algunos recursos para seguir apoyando el incremento de Policía Nacional Civil en las calles del país. Ese es uno de los grandes retos. Si bien es cierto, ya en materia de seguridad hay resultados palpables que se pueden evaluar, hay mucho trabajo también por hacer en esa materia todavía. Eh, Aquí el presupuesto también tiene una, por disposición constitucional, ese apartado para las municipalidades, Así es. que obviamente está ligado a un porcentaje, pero ¿les beneficiaría por ser tema de ampliación y no del monto original? Sí, esa es una excelente pregunta porque el presidente Arévalo ha sido muy claro en querer llevar el gobierno central a todos los territorios y para ello hay que apoyar inversiones en los propios municipios y en los propios territorios.
como este es una readecuación, una ampliación en función de ingresos tributarios, las municipalidades y los vecinos, es bueno que lo sepan, las municipalidades van a tener un incremento de su presupuesto de 16.9%. Eso es como resultado de todas las leyes, principalmente la Constitución, que manda que se destinen recursos específicos a las municipalidades, recursos que deben ser utilizados en su mayoría para obras de inversión en los municipios. Comparado a como al porcentaje que tienen ahora, ¿cuánto es el...? En total, de los 14.450 millones, 1.675 millones irían destinados a todas las municipalidades del país. Es un buen aporte. Y en porcentaje no varía su ingreso, digamos, No. con respecto, porque es el situado constitucional legal, ¿no? Ajá. Exactamente. Como esta es una distribución por mandato constitucional, pues simple y sencillamente estamos cumpliendo Se con lo que redistribuye. dice y hay una redistribución, así es. ¿Hay alguna idea, sobre todo en el interior y en algunos municipios, que el gobierno central no siempre entrega o entregaba ese monto A tiempo uno y luego completo? ¿Cómo está ese Sí. tema hoy por hoy en las Bueno, municipalidades? nosotros desde el día 1 hemos estado haciendo las transferencias a las municipalidades en el monto que manda la ley para cada mes. Ahora, cuando logremos tener estos recursos, vamos a poder avanzar en el envío adicional de lo que se está agregando como fruto de la ampliación presupuestaria. Y esto obviamente ya cada municipalidad lo destina según sus necesidades y según Sí, su propio presupuesto. bueno, sí, aunque obviamente por ser el situado constitucional demanda que sea aumentada la inversión en los municipios. Entonces esto tendríamos que ver que se traduce en agua y saneamiento, en programas de adoquinado, en mejoras de caminos vecinales, de caminos rurales. Ese es el gran reto que tiene el tener esta posibilidad de llevar recursos a las municipalidades en los próximos 6 meses. Otro tema que es importante es el del transporte público. Aquí en la ciudad capital hay una necesidad urgente por la conectividad que tenemos con los demás municipios del departamento de Guatemala y con las personas que vienen a diario hacia esta Sí. parte central. Y entonces entiendo que hay proyectos muy grandes que incluso ustedes han estado ya en contacto y en estudios con la municipalidad capitalina. Que algo de esto ya se iría destinando Sí. para los mismos. Sí, bueno, en el plan de gobierno está la construcción del metro para la ciudad de Guatemala y en esta ampliación que nos permite poner muchos el acento en nuestro plan de gobierno estarían los recursos para los estudios de preinversión, que son los estudios necesarios que se tienen que hacer previo a la construcción de cualquier infraestructura, mucho más la del metro. Entonces ahí también ya tendríamos el primer empujón para ir cumpliendo con esta meta que es trascendental efectivamente para quienes vivimos en la ciudad y para quienes viajan a la ciudad de Guatemala cotidianamente. Y en el área de salud, este tema de los hospitales, de los suministros, de tanta necesidad que hay que nunca termina de solventarse, ¿cree usted que sería un buen aporte, una buena ayuda, el incremento que se les pueda dar? Es muy importante. En el caso de salud pública, por ejemplo, el ministro de Salud hoy nos comentaba que por primera vez en 4 años el Ministerio de Salud Pública ha abierto la consulta externa del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo. Ya desde que se abrió para el día de hoy han atendido 22,000 personas, han tenido 22,000 consultas. Lo mismo está pasando en centros de salud, en el resto de hospitales, donde se está intentando aumentar la capacidad de servicio del sistema de salud. Y dentro de esta ampliación lo que vamos a encontrar son 600 millones de quetzales destinados a la lucha contra el cáncer, que es lo que manda la ley. Se van a encontrar 350 millones destinados al programa de educación, de salud escolar, que está manejado ahora desde el Ministerio de Salud Pública, y algunos recursos adicionales que nos van a permitir intentar garantizar prontamente el acceso a medicamentos que deben haber en todos los centros, puestos de salud y hospitales. Hablaba usted del plan del adulto mayor, este pues tiene una cobertura
actual, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Se quedó corto el plan? Sí, así es. Bueno, esto es un programa que nos ilusiona mucho porque es la garantía de por lo menos algunos recursos para las personas mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza. Hoy el programa solo tiene cobertura de 200,000 personas y ya tenemos en cola con solicitudes 40,000 personas más. Estos reajustes nos permitirían terminar el año habiendo cubierto a estas 40,000 personas que están haciendo los trámites para ser parte del programa y además garantizando la cobertura de quienes ya están hoy inscritos. Entonces sí es muy, muy importante. Es una forma de acercarnos a aquellas personas más vulnerables en la sociedad y que necesitan, por supuesto, una asistencia pronta. Y esto quiere decir que en cuanto estén los recursos aprobados, también se empezará a sentir ya el incremento de Sí, los beneficiados. sí, seguro. En cuanto estén los recursos garantizados, podemos iniciar el proceso de tramitar las, los, los 40,000 personas que están ya con las gestiones hechas, pero antes de eso no podemos porque sería imposible garantizar esa cobertura. Ahora, con el programa de veteranos militares, estos ya estaban incluidos en una lista. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿No se logró cubrir? ¿Cuál ha sido la situación? Sí, como el presupuesto es el del 2023, no tiene garantizado el espacio presupuestario para poder pagar a los veteranos militares. El Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo pagando enero, febrero y marzo, pero en realidad los fondos para el pago de todo el año de los veteranos militares está contenido en la iniciativa de ley que hemos trasladado al Congreso. Ahora, ya que habla el Ministerio de Desarrollo, justamente hoy anuncia el señor presidente Bernardo Arévalo este aporte para pues 50,000 familias aquí en el departamento de Guatemala y 100,000 familias en el área del interior. Esto, pues decía él en su conferencia de prensa que son 150 millones de quetzales, ¿no? Sí. ¿Saldría de esta ampliación presupuestaria el dinero o ya lo tienen previsto? Ya lo tenemos. Estamos haciendo algunas revisiones de ciertos rubros de gasto que pueden ser trasladados para cumplir con esta misión. Este es un gobierno que está muy preocupado por la vida y el bienestar de las personas y encontramos que estos grupos a los que ahora el presidente hacía alusión son grupos que están muy vulnerables frente al incremento de precios que ha habido en los años anteriores y que se ha hecho muy poco para poder ayudarles. Entonces va dirigido a un grupo de población que lo ha pasado mal en los últimos 3 años sin que haya una respuesta frente a esa disminución de su capacidad de consumo y de bienestar. Ahora, ¿qué nexo hay con la ampliación presupuestaria? Esto no está condicionado una cosa a la otra. No, en general los 150 millones los estamos encontrando de economías dentro del presupuesto, pequeños ahorros que se han ido haciendo en todas las instituciones y que se van a traducir en esos recursos. Por supuesto, la ampliación al momento de aprobarse nos daría un respiro y quizá la posibilidad de observar si es necesario ampliar el programa hacia otros grupos de población que podrían estar quedando afuera en esta primera mirada. Que por cierto, pues empiezan a generarse algunas dudas, pero ¿cuál será la vigencia de este beneficio? Y obviamente si este será de carácter mensual para los dos sectores y algunos datos que usted nos quisiera pues complementar a lo que esta mañana se escuchaba. Sí, el programa es un programa de carácter anual. Eso quiere decir que de ahora hasta el mes de diciembre va a estar vigente. Tiene, depende del grupo, tiene entregas que pueden ser mensuales o una única entrega de 1,000 quetzales que es con fines de poder ayudar a la adquisición, por ejemplo, de maíz, de frijol para los hogares. Y la idea de hacerlo en un solo pago es poder evitar en las personas los costos de transacción, que las personas lleguen por sus recursos y vayan de una vez al mercado a adquirir
bienes que van a ser importantes para su bienestar. Este monto de los 1.000 quetzales es entonces equiparando lo de los 6 meses. Por eso es que se oye tan drástica la diferencia de 1.000 quetzales en el interior y 250 en el área urbana, ¿no? Así es, exactamente. Y lo que pasa es que los costos de transacción para nuestra población que vive en áreas rurales es mayor porque tienen que salir de su aldea, tienen que salir del caserío para ir a buscar el, el- el banco y después el mercado para hacer las compras. Entonces sí se ha pensado en que sea el menor costo de transacción para las personas que van a ser beneficiarias de este programa. Ahora usted decía que el Ministerio de Desarrollo Social sí se vería beneficiado con la ampliación presupuestaria. Sí, ¿A qué totalmente. programa se refiere ahí entonces cuando está hablando ya de Sí. estos 14.450 extras? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social junto a otras instituciones están llevando adelante el programa Mano a Mano, que es un programa que lleva pisos de cemento, programas de letrinización, esfuerzos que van a permitir una transformación de los hogares para que sean hogares mucho más sanos. Todo eso sí depende en buena medida de la ampliación. A esto hay que agregar, por ejemplo, la parte de construcción de caminos rurales, de mejora de carreteras, que también generan más actividad económica y más empleo en los territorios. Entonces, de manera integral, la ampliación, el esfuerzo que estamos haciendo tiene, como yo le comentaba al inicio, una mirada de bienestar social, pero una mirada también de crecimiento económico y de generación de empleo en el territorio nacional. Tienen que ir de la mano porque es tan importante ayudar a quien está en una posición más desventajosa como ir creando las condiciones para que haya tal nivel de empleo que la gente tenga recursos para poder alimentarse, enviar a sus hijos a la escuela, atender una enfermedad. Continuamos esta tarde con la entrevista al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, quien nos da a conocer detalles de esta solicitud que se hace al Congreso de la República de la ampliación presupuestaria de lo que ya se está ejecutando y va en marcha de este año 2024. Pero un tema muy importante es la inversión pública, que obviamente tendrán ustedes ya en proyección, incluso entiendo, ya empiezan a trabajar el presupuesto del otro año, ¿no? Así es. Pero hay cosas que no pueden esperar, hay inversión pública urgente, necesaria, que la población quiere ver. ¿Qué se contempla en esta ampliación de la cual hemos estado hablando, señor ministro? Muchas gracias. Bueno, estamos dejando 950 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones con el fin de que se acelere la construcción de obra pública. Hay muchas obras que están a medias porque faltaban recursos o porque no había interés en terminarlas y ahora tendríamos más recursos para acelerar la finalización de muchas de las obras públicas y así poder entrar el próximo año a ejecutar nuevas obras y a mejorar las condiciones de carreteras, por ejemplo, mantenimiento de carretera. Tenemos un programa muy ambicioso de caminos rurales, queremos hacer más de 1.000 kilómetros de caminos rurales. En esta oportunidad, este año estaríamos avanzando con la preinversión, los estudios que son necesarios previo a poder hacer construcciones de obra pública. Ahí estamos destinando recursos precisamente para tener ese cuidado de que las obras que se van a construir tengan el mejor diseño, estén medidos los impactos sociales, el costo económico de cada obra. Eso por el lado del Ministerio de Comunicaciones. También tenemos el Fondo para Primera Vivienda, que tiene 500 millones de quetzales y que está destinado a ayudar a tener acceso a vivienda a hogares que solo tienen o que tienen en promedio menos de 4 salarios mínimos. Después está lo que hablábamos del aporte constitucional a las municipalidades, que debe convertirse en inversión. Tenemos un aporte extraordinario para los consejos de desarrollo. Este es también de 1.675 millones de quetzales y básicamente está destinado a proyectos de agua y saneamiento, a proyectos que permitan mejorar los caminos vecinales y los caminos rurales y mejoras en educación y en salud, en infraestructura, educación y salud. Este aporte tiene como objetivo no solo hacer inversión en los territorios, sino, reitero,
crear condiciones para que haya más empleo y más ingresos en los diferentes municipios del país. Esos son 4 grandes vertientes de inversión que el proceso de ampliación nos va a permitir acelerar y otra vez poder llevar más inversión, más empleo y crecimiento económico a los territorios. Señor ministro, obviamente todo esto depende, como ya se dejó entrever, del Congreso de la República y pues ya se va conociendo el proceso, pero cuéntenos un poco cómo van las cosas en el Congreso y qué viabilidad le ve usted que los diputados apoyen esta moción. Bueno, la iniciativa de ley ya fue leída el jueves pasado y ahora el miércoles nos ha invitado el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda a que vayamos a exponer la ampliación para que esta comisión pueda hacer un dictamen. Nosotros somos muy respetuosos de los tiempos del Congreso y de el derecho y la obligación incluso que tienen los diputados de hacer las revisiones y de ver que todo vaya de la mejor manera posible, pero creemos que compartimos con la mayoría de diputados la necesidad de que esta ampliación se apruebe y se haga efectiva porque va a llevar mucho bienestar y muchas inversiones a todos los territorios en el país. Así es que yo estoy muy optimista, creo que la mayoría de congresistas han comprendido y comparten con nosotros esta oportunidad de poder acelerar procesos que llevan desarrollo a la población. ¿Esperaría usted que para el mes de junio se haya completado este proceso, respetando, como usted decía, los tiempos, pero más o menos qué tiempo y según las necesidades que ustedes han planteado precisamente para esta ampliación? Pues sí, yo creo que el Congreso, que tiene la total autonomía de tomar decisiones, nos ha ayudado proponiendo iniciar el debate en la Comisión de Finanzas para poder tener un dictamen, ojalá en las próximas 2 o 3 semanas, y después proceder a tener algunas sesiones extraordinarias, porque ahora mismo el Congreso está en un periodo especial, ¿verdad? En el que sigue trabajando, pero son sesiones extraordinarias. Yo creería que en el mes de julio podemos tener ya la aprobación de esta ampliación, toda vez logremos nosotros satisfacer las preguntas que nos haga el Congreso de la República y las cuales estamos más que dispuestos a poder responder y ayudarles en la deliberación que ellos llevan adelante. Hablábamos de esto al principio de la entrevista, de que no todos van ejecutando sus presupuestos de manera uniforme, unos más, otros menos, pero ¿qué tiene previsto usted desde la cartera de Finanzas como ministro para apoyar a los que todavía no lo han logrado ejecutar, conociendo que cada uno de los ministerios tiene enorme necesidad? No se puede decir que alguien tenga el dinero ahí y no sabe con qué invertirlo, sino al contrario, tienen un flujo de demandas de la población muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, los ministerios en realidad encontramos una buena cantidad de ministerios en muy malas condiciones, con mucha debilidad institucional y eso ha sido lo que ha ralentizado el proceso de ejecución porque efectivamente los programas, las políticas, las actividades ya están delimitadas y son de carácter casi que permanente. Hemos encontrado que ha sido necesario ordenar la casa para poder tener mejoras en la ejecución y yo le diría que con la ampliación vamos a llegar a tener un nivel de ejecución a final del año por encima del 95%. Y esto va a ser fruto de toda la revisión que se han hecho en los diferentes ministerios para poder tener planes de ejecución basada en resultados que ya vamos a observar, de hecho ya estamos observando en la ejecución actual. Obviamente un gobierno quisiera tener todavía mucho más recursos para invertir en tantas necesidades como un país como el nuestro. Sin embargo, para usted como ministro de Finanzas, supongo que la situación es diferente a haberse sentado en una silla en donde no sabe de dónde sacar recursos, donde no hay, el dinero no alcanza, donde hay que gestionar préstamos, donde la economía va mal y donde los números no ayudan. Creo que estamos viviendo otro momento. ¿Cómo lo ve usted como ministro de Finanzas y cómo le explicaría a la población guatemalteca que está en las finanzas del gobierno de Guatemala? Sí, bueno, estamos teniendo un gobierno que es muy respetuoso de la ley y eso genera mucha certidumbre.
eso incrementa la actividad económica, la perspectiva que la gente tiene, los trabajadores, los inversionistas tienen sobre el futuro. Estamos teniendo un año con una buena actividad económica que se ve reflejada en una buena recaudación. Eh, Nunca van a haber suficientes recursos para todas las necesidades y por lo tanto siempre hay que tener el cuidado de que esos recursos se ejecuten buscando el mayor resultado posible. Hay temas que se quedan en el tintero y que vamos a abordar en el proyecto de presupuesto para el 2025, programas vinculados con ambiente, por ejemplo, la necesidad de cuidar los bosques productores de agua, la necesidad de aumentar más la cobertura, la calidad de la educación, de la salud. Son programas que están en permanente necesidad de más recursos para poder garantizar estos derechos. Programas como el del adulto mayor que deberían de ser universales. Ningún adulto mayor, nadie mayor de 65 años que padezca pobreza debería de quedar fuera de este programa. Entonces tenemos la enorme responsabilidad de administrar bien cada uno de los quetzales que llegan a los fondos públicos y como nosotros siempre lo hemos dicho, no hemos pedido un cheque en blanco. Todo lo que estamos haciendo estamos dispuestos a rendir cuentas. Nuestro ministerio, el Ministerio de Finanzas, que no hacemos escuelas, ni llevamos libros, ni llevamos vacunas, sí tenemos que tener mucho cuidado en tener la capacidad de distribuir los recursos del Estado de tal forma que se conviertan en bienestar y en crecimiento económico. Pero además estamos ahora mismo trabajando en mejoras en la transparencia fiscal y en mejoras también en la rendición de cuentas que van a ayudar a que este gobierno y cada uno de sus funcionarios tengan mucha legitimidad frente a la población que exige resultados. Si bien es cierto, ha habido una buena recaudación y se nota por los números que usted ha mencionado y por esa solicitud de hacerle al Congreso pues ver que tienen el dinero para solventar lo que proponen, pero ¿cómo está el tema de del endeudamiento del país, que ese siempre también preocupa a la población? ¿Cómo ha estado ese endeudamiento externo e interno muchas veces? Sí, nuestro país es uno de los países con menos deuda pública a nivel mundial. Es un país que ha sido bastante cuidadoso en el uso de la deuda pública. Nosotros creemos que sí hay grandes inversiones que van a requerir de líneas de financiamiento. Por ejemplo, el programa de llevar energía a todos los hogares en Guatemala. Hoy solo 9 de cada 10 hogares tienen energía en sus casas. Necesitamos incrementarlo y esas son inversiones que requieren algún apoyo de financiamiento. O si quisiéramos construir la ampliación a 4 carriles, por ejemplo, de la carretera CA9 Norte, ahí son tantos recursos necesarios que vamos a necesitar de algún apoyo, algún financiamiento. Pero todas esas inversiones son inversiones que van a ayudar a la generación actual y a las generaciones futuras porque se van a convertir en más bienestar y más empleo, más crecimiento económico. Hay que saber utilizar la deuda, hay que ser muy estratégicos, que la deuda no sirva para pagar gasto corriente. La deuda tiene un sentido, tiene una estrategia que es la inversión. Si nos endeudamos para mejorar todas las escuelas del país, es un buen endeudamiento, como la familia que se endeuda para comprar su casa, ¿verdad? Si nos endeudamos para hacer fiesta, ese sí es un enorme problema. Nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido y el poco financiamiento que vamos a utilizar en el futuro va a ser utilizado para caminos rurales, para electrificación, para construir el metro, para ampliar las carreteras que traen comercio, inversión, y vamos a ser muy cuidadosos en el sentido de no utilizarlo sin tener los estudios de preinversión que permiten saber cuánto es el costo ideal y lo más barato y efectivo para cada uno de estos retos de inversión y de desarrollo. Y supongo, cómo no, sobre endeudarse, que ese pues es el papel de los profesionales en las finanzas que ustedes sí, claro. tienen, ¿no? Como queremos encontrar el grado de inversión, que es algo que se suele hablar mucho, quizá no todas las personas saben qué buscamos con ello. Buscamos al conseguir el grado de inversión, que es una calificación a nivel internacional, no todos los países la tienen.
Los países que la tienen son países que cuidan mucho sus finanzas públicas, pero que también están pendientes de hacer mejores inversiones, de crear empleo, de mejorar el bienestar de la población. Y nosotros tenemos la perspectiva de entregar este país con ese sello de garantía de que hicimos las cosas bien, de que utilizamos los recursos públicos de la mejor manera posible. Y creo que la sociedad se va a ir dando cuenta cuando vea que las carreteras van a estar en buen estado, que las escuelas están remozando, que nuestros abuelos tienen alguna garantía de asistencia, que podemos ir a un centro de salud y tener medicamentos y ser bien atendidos. Entonces, de verdad, la premisa que nadie se quede atrás, ¿verdad? Que todos nos levantemos y logremos avanzar. Y para eso queremos este poder público, y los presupuestos precisamente cumplen esa función. ¿Y están abiertos ustedes como gobierno central a la inversión público-privada, de la que pues tanto se habla modernamente, sí, y que sí ha funcionado en otros lugares, y que ya Guatemala ha tenido algunas experiencias, pero están ustedes en esa línea también? Sí, el presidente Arévalo ha sido muy claro al decir que hay inversiones que tienen réditos, que pueden tener utilidades, y en esas inversiones debería de estar también el sector privado. Y hay otras inversiones que necesitamos hacer porque son derechos, porque van a llevar bienestar a las personas. Por ejemplo, el programa de electrificación rural es un programa que hay que hacer con nuestros fondos, pero el aeropuerto internacional podría ser una alianza público-privada donde el sector público pone el terreno, ya está ahí, y el sector privado pone inversiones para mejorar las calidades del aeropuerto, o la construcción de algunos edificios que puedan sustituir lo que ahora pagamos para alquileres, ¿verdad? Entonces sí, obviamente. Algunas carreteras, supongo. En contextos de escasez es importante tener una mirada estratégica de en dónde pueden trabajar la inversión pública y la privada de la mano, dando resultados de bienestar a la población y también utilidades para el sector que invierte. Y aquí nos llevaríamos cualquier tiempo hablando de tantos proyectos, pero ya como punto final, lo del metro, que dice usted, pues está incluido en esta ampliación presupuestaria. ¿Esa será una inversión netamente gubernamental o plantean algo de esta naturaleza? Bueno, en la ampliación hemos incluido los estudios de preinversión del metro, y ahí precisamente va a surgir la evaluación de qué camino tenemos que tomar. Yo creo, conociendo experiencias de construcciones en otros países, que sí va a ser un proyecto público-privado, en donde nosotros como gobierno tenemos que garantizar el precio, el menor precio posible para el acceso al metro, garantizar el acceso de las personas mayores de 65 años, de los estudiantes, pero es muy probable que sea un proyecto público-privado por el tamaño de las inversiones que toca hacer. Pues muchísimas gracias, señor ministro. El tiempo se nos ha ido, pero estaremos muy al pendiente de esta próxima reunión el miércoles. Decía usted ya en el Congreso, y lo que se vaya discutiendo allá para pues saber cómo va esto y cómo eventualmente pues se pueda concretar la solicitud que hacen de ampliación presupuestaria por estos más de 14,000 millones de quetzales. ¿Algo con lo que usted quiera terminar para la audiencia de Radio Cadena Sonora? Pues agradecer, Luis, la oportunidad de venir a platicar con tu persona, y también reiterarle a la población que el gobierno del presidente Arévalo es un gobierno que va a cumplir sus promesas de bienestar, de desarrollo, y por supuesto de que cada persona termine el día con mayor certidumbre y con paz. Para eso necesitamos esta ampliación, y necesitamos utilizar cada uno de los recursos que llegan como fruto del pago de impuestos, impuestos que pagamos todos, que se conviertan en bienestar. Esa es nuestra apuesta y vamos a trabajar en ello, y creo que tenemos los consensos con la mayoría de congresistas para que esto sea una realidad, no solo en la ampliación, sino en los presupuestos futuros. Pues muchas gracias de nuevo, ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, por habernos acompañado. Nos encontramos pronto. Gracias, amigos, a ustedes también por esta gentil preferencia a Radio Cadena Sonora, por estar atentos a este programa 60 minutos. Mañana tendremos seguramente otro tema de interés, pero ahora le vamos dejando ya con su Noticentro SN. Viene a continuación la información más completa de la radio. Con permiso.